El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada cuando el equipo de emergencia recibió una llamada desgarradora. Una voz entrecortada, casi inaudible, alcanzó a describir una escena de terror. «No puedo creer lo que acabo de ver. Hay sangre por todas partes». En ese momento nadie imaginaba que aquel sería el inicio de uno de los casos más brutales y desconcertantes que los detectives jamás enfrentarían. La víctima, una joven llena de sueños, parecía tener una vida perfecta, amada por todos, admirada en su comunidad y con un futuro prometedor por delante. Sin embargo, en cuestión de horas, todo lo que representaba se convirtió en el centro de un misterio aterrador. ¿Cómo alguien como ella, alguien que parecía tenerlo todo, pudo terminar de esa manera? La escena del crimen dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados. Cada rincón parecía contar una historia, pero ninguna ofrecía respuestas claras. Los primeros indicios apuntaban a un ataque cuidadosamente planeado, ejecutado con una frialdad que estremecía. Sin embargo, mientras más se adentraban en los detalles, más confusas se volvían las piezas del rompecabezas. Pero aquí está lo más inquietante. Las personas más cercanas a la víctima no eran tan transparentes como parecían. ¿Quiénes ocultaban secretos oscuros? ¿Qué motivos podían llevar a alguien a cometer un acto tan inhumano? Los detectives sabían que estaban frente a algo más grande de lo que aparentaba a simple vista. Este caso no solo desafió la lógica, sino que también tocó una fibra emocional en todos los involucrados. Es imposible no imaginar cómo es que algo así pudo sucederle a alguien como Gaby. ¿Qué clase de persona podría estar detrás de un crimen tan cruel? Mientras los días pasaban, la tensión aumentaba y el aire se llenaba de preguntas sin respuesta. Si alguna vez has sentido la necesidad de entender qué lleva a alguien a cruzar esa línea, este caso te mantendrá al borde de tu asiento. ¿Qué papel jugaron las relaciones personales? ¿Es posible que la misma confianza que se ofrece a seres queridos pueda convertirse en un arma mortal? Ahora te invito a quedarte con nosotros, porque en este espacio desentrañamos los casos más impactantes y complejos, aquellos que no solo buscan justicia, sino también responder a la eterna pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana? Suscríbete al canal y acompáñanos en esta investigación, porque lo que está por revelarse te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. En el corazón de un vecindario tranquilo, una niña de apenas 4 años iluminaba con su presencia cada rincón al que llegaba. Gaby Barrett era conocida por su risa contagiosa, su curiosidad insaciable y una dulzura que parecía innata. Para quienes la conocieron, era difícil imaginar que detrás de esos ojos brillantes se escondiera un sufrimiento tan profundo. Gaby, un milagro para su familia desde el momento en que nació, fue el centro de una tragedia que aún resuena en los corazones de quienes escucharon su historia. Su vida comenzó como la de cualquier niño, con promesas de amor y protección. Pero a medida que los días pasaban, las sombras empezaron a aparecer. Su madre, Candice Rennie Díaz, no era la figura protectora que muchos niños encuentran en sus madres. Por razones que aún escapan al entendimiento, Candice permitió que el caos se apoderara de su hogar y que la oscuridad envolviera la vida de su hija. El ingreso de Brad Edward Fields a sus vidas marcó el comienzo de un verdadero infierno. Brad, la pareja de Candice, parecía tener un control absoluto sobre todo, incluyendo el destino de Gaby. Era un hombre con un carácter violento, alguien que no tenía límites cuando se trataba de imponer su autoridad, incluso sobre una niña indefensa. Lo que sucedía detrás de las puertas cerradas de esa casa era un secreto cuidadosamente guardado, uno que ni siquiera los vecinos más cercanos podían imaginar. La tragedia de Gaby no comenzó con un único acto de crueldad. Fue una acumulación de pequeños momentos de descuido, de agresiones que se hicieron más frecuentes, más intensas y más despiadadas. Candice y Brad crearon un ambiente de miedo constante para la pequeña, un lugar donde la alegría infantil no tenía cabida. Cada día era una lucha silenciosa para Gaby, que a pesar de todo seguía encontrando maneras de sonreír, como si su espíritu intentara resistir a la tormenta que la rodeaba. Es difícil imaginar cómo alguien podría justificar la tortura de un niño, pero Candice y Brad parecían no ver a Gaby como una niña inocente. En lugar de protegerla, eligieron ignorar sus necesidades, despojarla de su dignidad y someterla a un sufrimiento inimaginable. El abuso físico era solo una parte del tormento. La negligencia emocional y la privación de cuidados básicos hicieron que cada día fuera una prueba de supervivencia para la pequeña Gaby. Una noche de invierno, cuando las temperaturas caían a niveles peligrosos, la tragedia alcanzó su punto más oscuro. Gaby fue obligada a permanecer en un baño helado durante horas como castigo. Una acción que no solo desafía la comprensión,
sino también cualquier noción de humanidad. La combinación de frío extremo, el agotamiento y las heridas previas resultaron ser demasiado para su pequeño cuerpo. Gaby no sobrevivió aquella noche. Cuando los servicios de emergencia finalmente llegaron, encontraron una escena devastadora. El cuerpo sin vida de Gaby, cubierto de señales de abuso, fue un testimonio silencioso de la pesadilla que había vivido. Las preguntas comenzaron a surgir de inmediato. ¿Cómo pudo alguien permitir que esto sucediera? ¿Por qué nadie vio las señales de advertencia a tiempo? La comunidad, conmocionada y llena de indignación, exigió respuestas. Candice y Brad intentaron huir, pero la justicia los alcanzó rápidamente. Sin embargo, para muchos, ningún castigo sería suficiente para reparar el daño que se le hizo a Gaby, ni para llenar el vacío que dejó en los corazones de quienes la amaban. La historia de Gaby no solo es un recordatorio del daño que puede causar el abuso, sino también de la importancia de estar atentos a las señales de peligro en las vidas de los niños. Muchas veces, el miedo o la indiferencia impiden que las personas intervengan cuando ven algo sospechoso. Pero como demuestra este caso, el silencio puede ser tan letal como las acciones de los perpetradores. Ahora su nombre se recuerda no solo como una víctima, sino como un símbolo de lo que debemos cambiar. Gaby merece que su historia sea contada, no solo para honrar su memoria, sino para evitar que otros niños pasen por lo mismo. Cada vez que compartimos su historia, damos un paso hacia un futuro donde ningún niño tenga que sufrir en silencio. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a reflexionar y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué opinas y cómo crees que podemos ser parte de la solución. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando casos como este, historias que nos enseñan y nos inspiran a ser mejores. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar creando conciencia y luchando por un mundo más justo. Desde muy pequeña, Candice Renee Díaz parecía destinada a una vida marcada por la lucha. Creció en un entorno donde el amor y el cuidado no eran la norma, sino la excepción. Su infancia estuvo plagada de momentos oscuros que moldearon su percepción del mundo y de sí misma. El abandono por parte de las figuras que debieron protegerla y las experiencias de abuso que sufrió dejaron cicatrices profundas en su alma. Cicatrices que nunca llegaron a sanar por completo. Para Candice, el dolor era un compañero constante, una sombra que la seguía a cada paso. Cuando llegó a la adolescencia, Candice buscaba desesperadamente llenar el vacío que sentía. En lugar de encontrar apoyo en su entorno, descubrió un mundo aún más cruel que parecía confirmar su baja autoestima. Las decisiones que tomó a lo largo de esos años reflejaban una búsqueda constante de amor y aceptación, pero a menudo terminaban en más decepciones y heridas. Este ciclo de autodestrucción y dependencia emocional se convirtió en una constante en su vida adulta. Fue en este contexto que Candice conoció a Brad Edward Fields. Brad tenía una personalidad magnética, una habilidad para presentarse como alguien confiable y encantador, al menos al principio. Candice, que anhelaba estabilidad y afecto, se sintió atraída por esa fachada. Sin embargo, debajo de esa superficie carismática, Brad escondía un temperamento explosivo y una inclinación hacia el control y la manipulación. Lo que comenzó como una relación que prometía seguridad pronto se convirtió en una pesadilla. Al mudarse juntos, la dinámica entre Candice y Brad tomó un giro oscuro. Brad no tardó en mostrar su verdadero carácter, violento, impredecible y dispuesto a imponer su voluntad a cualquier costo. Candice, que ya arrastraba un historial de traumas no resueltos, se encontró atrapada en un círculo vicioso. La relación no solo se convirtió en una fuente de dolor para ella, sino que también empezó a afectar a su hija, Gaby Barrett. Gaby, una niña llena de energía y dulzura, estaba en medio de un ambiente que ningún niño debería experimentar. Brad, con su naturaleza abusiva, y Candice, cada vez más distante y sumisa, crearon un entorno donde la pequeña era invisible para los adultos que debían protegerla. Candice, en lugar de actuar como un escudo para su hija, se fue desvaneciendo emocionalmente, incapaz de enfrentar la realidad que se desarrollaba frente a sus ojos. La influencia de Brad sobre Candice fue devastadora. Él no solo controlaba cada aspecto de su vida, sino que también sembraba miedo y caos en el hogar. Bajo su influencia, Candice comenzó a mostrar un comportamiento que reflejaba su propia desconexión con la realidad. En lugar de proteger a Gaby, Candice se convirtió en una cómplice pasiva del abuso que sufría la niña. Esta negligencia fue tanto un reflejo de su trauma pasado como una evidencia de la toxicidad de su relación con Brad. Los días en esa casa se volvieron un ciclo interminable de tensiones, gritos y a menudo violencia. Gaby, a pesar de ser
Una niña pequeña sentía el peso de un entorno hostil donde la seguridad y el amor estaban ausentes. Candice, que una vez había sido una madre con aspiraciones de darle a su hija una vida mejor, se había convertido en una figura distante, casi irreconocible. Es importante entender que la historia de Candice no es una justificación, sino una advertencia. Su infancia turbulenta no puede excusar sus decisiones como adulta, pero sí nos ayuda a comprender cómo el trauma no tratado puede convertirse en un ciclo interminable de dolor y destrucción. En lugar de buscar ayuda o salir de la relación, Candice se hundió más en un patrón de dependencia y autoabandono. Mientras tanto, Brad consolidaba su control sobre la familia. Su comportamiento errático y violento afectaba cada rincón del hogar, convirtiéndolo en un lugar de miedo constante. Gaby, siendo la más vulnerable, estaba en el centro de este huracán. Aunque había familiares y vecinos que sospechaban que algo no estaba bien, nadie tomó medidas para intervenir. El silencio de quienes rodeaban a la familia fue un factor que permitió que el abuso continuara. Con el tiempo, la relación entre Candice y Brad se volvió insostenible, no solo para ellos, sino para todos los que los rodeaban. La toxicidad que ambos alimentaban se intensificó hasta un punto en el que las consecuencias eran inevitables. Pero mientras Candice y Brad se hundían en su propia espiral de destrucción, Gaby pagaba el precio más alto. La historia de Candice y su relación con Brad es un ejemplo desgarrador de cómo el dolor no resuelto puede perpetuarse de una generación a otra. También nos recuerda la importancia de prestar atención a las señales de abuso y de actuar cuando algo parece estar mal. Gaby Barrett no tuvo la oportunidad de escapar de esa realidad, pero su historia puede servir como un llamado a la acción para que otros niños no sufran el mismo destino. ¿Qué opinas sobre lo que has escuchado hasta ahora? Queremos saber tu punto de vista, así que déjanos un comentario y comparte tus reflexiones sobre esta historia. ¿Crees que hay algo que se podría haber hecho para evitar esta tragedia? Y, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando temas como este. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas y a crear conciencia sobre estos problemas. Juntos podemos marcar la diferencia. La muerte de Gaby Barrett, el 1 de enero de 2018, conmocionó al público debido a la magnitud del sufrimiento que soportó durante su corta vida. Esta tragedia no fue un evento aislado, sino el resultado de un patrón continuo de abuso y negligencia por parte de las personas encargadas de su cuidado. Su madre, Candice Renee Díaz, y la pareja de esta, Brad Edward Fields. Las evidencias recopiladas durante la investigación ofrecieron un panorama devastador de lo que ocurrió dentro de aquel hogar, revelando un ciclo de maltrato físico, emocional y negligencia extrema que culminó en un desenlace fatal, la autopsia de Gaby fue el primer paso para entender la magnitud del abuso al que había sido sometida. Los informes médicos revelaron múltiples lesiones traumáticas en diversas partes de su cuerpo, algunas de las cuales eran recientes, mientras que otras mostraban signos de haber ocurrido días, semanas o incluso meses antes. Estas heridas incluían hematomas extensos, fracturas óseas que no habían sido tratadas y marcas visibles que indicaban episodios recurrentes de violencia física. Además, el cuerpo de Gaby presentaba quemaduras en varias áreas, incluyendo los brazos, las piernas y el torso. Según los especialistas forenses, estas quemaduras no fueron accidentales, sino resultado de actos deliberados de maltrato. La gravedad de estas lesiones demostraba que no solo hubo un daño físico, sino también una intención consciente de infligir dolor extremo. Estas pruebas sirvieron para respaldar las acusaciones contra Candice y Brad, quienes fueron señalados como los responsables directos de este trato inhumano. Otro hallazgo crucial en la autopsia fue el estado de desnutrición severa de Gaby. Los médicos determinaron que la niña no estaba recibiendo la cantidad mínima de alimentos necesarios para su desarrollo. Su peso corporal estaba muy por debajo del promedio para su edad y su cuerpo mostraba signos evidentes de inanición prolongada. Este nivel de negligencia, combinado con las lesiones físicas, pintaba un cuadro de abuso sistemático en el que Gaby no solo fue privada de comida, sino también de cuidados básicos y afecto. La investigación policial no solo se basó en las evidencias físicas, sino también en una minuciosa revisión de los dispositivos electrónicos de Candice y Brad. Los mensajes encontrados en sus teléfonos móviles proporcionaron un testimonio desgarrador de las dinámicas de abuso en el hogar. En los textos se evidenciaba la actitud despreocupada de ambos hacia el bienestar de Gaby, así como conversaciones en las que Brad daba órdenes explícitas relacionadas con actos de violencia contra la niña. Estos mensajes también revelaron cómo Candice, lejos de proteger a su hija, participaba en el abuso o lo permitía al no intervenir.
Algunos de los textos describían situaciones específicas en las que Gabby era castigada de manera desproporcionada por conductas normales para su edad. Los investigadores encontraron referencias explícitas a métodos de disciplina que eran claramente abusivos y que en muchos casos ponían en peligro la vida de la niña. Las condiciones del hogar también fueron un factor determinante en la investigación. Cuando los agentes de la policía registraron la vivienda, descubrieron un ambiente insalubre y caótico. Había acumulaciones de basura, condiciones de higiene precarias y espacios inhabitables para una niña pequeña. Estas circunstancias confirmaron la negligencia extrema en la que Gabby vivía, un entorno donde las necesidades básicas de un niño no solo eran ignoradas, sino completamente descartadas. Las declaraciones de testigos, incluidos vecinos y familiares, también proporcionaron una perspectiva importante. Algunos vecinos mencionaron haber escuchado gritos y llantos provenientes de la casa, pero no tomaron medidas porque temían represalias o porque creyeron que no era asunto suyo. Por otro lado, familiares de Candice afirmaron que habían notado signos de abuso en Gabby durante visitas esporádicas, pero su acceso a la niña era limitado debido al control que Brad ejercía sobre la familia. La combinación de estas pruebas fue fundamental para construir el caso contra Candice y Brad. Los fiscales argumentaron que ambos eran igualmente responsables de la muerte de Gabby, ya que mientras Brad cometía actos de violencia, Candice permitía que ocurrieran sin intentar detenerlos. Este patrón de abuso continuado fue calificado por las autoridades como una de las formas más crueles de maltrato infantil que habían visto en su carrera. La muerte de Gabby dejó una marca imborrable en quienes siguieron el caso. Su historia se convirtió en un recordatorio sombrío de la importancia de la intervención temprana en casos de abuso infantil. Aunque las señales de advertencia estaban presentes, no se actuó a tiempo para protegerla, y su vida se apagó en circunstancias que ningún niño debería experimentar. Es esencial reflexionar sobre cómo podemos, como sociedad, prevenir que casos como este vuelvan a ocurrir. Si sospechas que un niño puede estar en peligro, es crucial denunciarlo a las autoridades correspondientes. Cada llamada, cada acción, cuenta y puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un menor en situación de riesgo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que se puede hacer para evitar tragedias como esta? Déjanos un comentario con tus reflexiones, sugerencias o simplemente para expresar lo que este caso te ha hecho sentir. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando historias como esta. Tu apoyo nos permite crear conciencia sobre temas cruciales y mantener vivas las conversaciones que importan. Juntos podemos ser la voz de quienes no pueden defenderse. La búsqueda de justicia para Gabby Barrett comenzó con el arresto de Candice Renee Díaz y Brad Edward Fields, quienes enfrentaron cargos graves relacionados con el asesinato y la tortura infantil. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso infantil, y cada paso del proceso judicial fue observado de cerca por una comunidad impactada por la magnitud del sufrimiento que Gabby había soportado. La sentencia final no solo buscó castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje contundente sobre la importancia de proteger a los más vulnerables. Cuando Candice y Brad fueron arrestados, las autoridades presentaron una lista detallada de los cargos en su contra. Estos incluían asesinato en primer grado, tortura y abuso infantil. Las pruebas acumuladas durante la investigación no dejaban dudas sobre su culpabilidad. Desde las lesiones documentadas en la autopsia de Gabby hasta los mensajes incriminatorios encontrados en sus teléfonos, la evidencia era abrumadora. El juicio fue un proceso doloroso para todos los involucrados. Las imágenes, los testimonios y los detalles presentados en la sala del tribunal sacaron a la luz el horror que Gabby había vivido en silencio. Familiares, vecinos y expertos testificaron, pintando un cuadro completo de negligencia, abuso y violencia. Cada palabra pronunciada en la corte parecía profundizar la herida colectiva mientras se reconstruía la cronología de eventos que llevaron a la tragedia. El juez encargado del caso fue firme en sus declaraciones. Durante la audiencia de sentencia, expresó su incredulidad y repudio ante los actos cometidos por Candice y Brad. Señaló que las acciones de ambos representaban una traición a los principios fundamentales de cuidado y protección que cualquier niño merece. Gabby confiaba en ustedes para protegerla y cuidarla, dijo el juez en su declaración final. En lugar de eso, ustedes la sometieron a un nivel de crueldad que es difícil de comprender. Candice fue sentenciada a una pena de 30 a 60 años de prisión, una condena que reflejaba la gravedad de sus crímenes y su papel en el sufrimiento de su hija. Brad, quien también enfrentaba cargos similares, recibió una sentencia igualmente severa. El juez dejó claro que estas penas no eran solo un castigo, sino un recordatorio para la sociedad de que el abuso infantil no será tolerado bajo ninguna circunstancia.
La sentencia trajo un sentido de cierre parcial para algunos, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta. Para los familiares y amigos de Gabby, la pérdida era irreemplazable. Aunque las condenas de Candice y Brad aseguraban que nunca más tendrían la oportunidad de lastimar a otro niño, el vacío dejado por Gabby permanecía. A medida que el caso ganaba atención pública, muchas personas comenzaron a reflexionar sobre cómo prevenir tragedias similares. Organizaciones dedicadas a la protección infantil aprovecharon la oportunidad para educar a la comunidad sobre las señales de advertencia de abuso y la importancia de intervenir. Este caso no solo expuso el horror del abuso infantil, sino también la necesidad de un cambio sistémico en la forma en que la sociedad aborda estos problemas. El impacto de la historia de Gabby también se sintió en las redes sociales, donde miles de personas compartieron mensajes de solidaridad y promesas de ser más vigilantes en sus comunidades. Padres, maestros y cuidadores se comprometieron a prestar más atención a los niños a su alrededor, reconociendo que incluso las señales más pequeñas podrían ser indicios de un problema mayor. Sin embargo, también hubo críticas hacia las instituciones que, en opinión de muchos, fallaron en proteger a Gabby. Las preguntas sobre si se podrían haber tomado medidas preventivas antes de su muerte llevaron a un examen minucioso de los sistemas de protección infantil. Esto subrayó la importancia de reforzar las políticas existentes y garantizar que los trabajadores sociales, educadores y profesionales médicos estén equipados para identificar y responder a situaciones de riesgo. A lo largo de todo este proceso, la imagen de Gabby permaneció como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Sus fotos, que mostraban a una niña pequeña con una sonrisa brillante antes de que su vida se viera empañada por el abuso, se convirtieron en un símbolo de la inocencia que merecía ser protegida. El legado de Gabby también inspiró cambios legislativos en algunos estados, donde se introdujeron leyes más estrictas para castigar el abuso infantil y mejorar los sistemas de intervención temprana. Estas medidas fueron vistas como un paso adelante, pero también como una promesa de que la muerte de Gabby no sería en vano. Este caso nos deja con una profunda reflexión sobre el papel que todos jugamos en la protección de los niños. Es un recordatorio de que aunque la justicia puede reparar en parte el daño, el verdadero cambio comienza con la prevención. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de estar atentos, de hablar y de actuar cuando algo no parece estar bien. Queremos invitarte a reflexionar sobre esta historia y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas sobre las sentencias de Candice y Brad? ¿Crees que la sociedad está haciendo lo suficiente para prevenir casos como este? Nos encantaría leer tus ideas y saber cómo crees que podemos ayudar a proteger a los niños que nos rodean. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando historias como esta, creando conciencia y promoviendo el cambio. Juntos podemos ser una voz poderosa para quienes más lo necesitan. Hemos llegado al final de esta profunda y dolorosa historia. Una historia que sin duda nos ha marcado a todos, haciéndonos reflexionar sobre temas que no podemos seguir ignorando, sobre las sombras que acechan a los más vulnerables y sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de velar por la seguridad de los niños y niñas. El caso de Gabby Barrett, aunque trágico, debe ser un llamado a la acción, un recordatorio de la importancia de mantener los ojos abiertos y el corazón dispuesto a intervenir cuando sea necesario. La vida de Gabby fue corta, pero su historia debe ser un faro de alerta. Nos toca a todos hacernos responsables de las pequeñas y grandes injusticias que suceden en nuestro entorno. No podemos permitir que casos como este caigan en el olvido ni que la tragedia se repita. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar, ya sea como vecino, como amigo, como familiar o como ciudadano. Todos somos guardianes de nuestra sociedad y debemos estar más atentos a las señales que podrían indicar que algo no está bien. Un niño no debería nunca sufrir en silencio. Gabby no debería haber vivido lo que vivió. Por ella y por todos, los niños que siguen siendo víctimas del abuso, debemos comprometernos a cambiar las cosas. Es doloroso pensar en lo que pudo haber sido la vida de Gabby si hubiera tenido la oportunidad de crecer rodeada de amor, de protección, de oportunidades. Pero más allá del dolor que sentimos, más allá de la indignación que nos genera este caso, está la necesidad urgente de prevenir, de educar, de informar, de construir una sociedad más consciente y más empática. Y eso es precisamente lo que nos impulsa a continuar trayéndote contenido como este, para que juntos podamos aprender a detectar señales de abuso, entender los mecanismos de protección y saber cómo actuar en el momento adecuado. Si este caso ha tocado tu corazón y te ha motivado a saber más sobre cómo podemos hacer de este mundo un lugar más seguro para los más pequeños,
tenemos algo para ti. Hemos creado una playlist especial que reúne una serie de videos que abordan de manera profunda y detallada temas relacionados con el abuso infantil, la justicia, la protección de los derechos de los niños y el impacto psicológico del maltrato. Este contenido no solo busca educar, sino también empoderar a cada uno de ustedes para que podamos hacer una diferencia real en la vida de los más vulnerables. Si alguna vez te has preguntado qué más puedes hacer, cómo puedes ayudar o cómo puedes formar parte del cambio, esta playlist es el lugar perfecto para empezar. No solo queremos que sigas aprendiendo con nosotros, sino que también queremos que seas parte activa de esta transformación. Te invitamos a que hagas clic en esta playlist y sigas descubriendo cómo podemos trabajar juntos para proteger a los niños, cómo podemos luchar contra la violencia y cómo podemos fomentar una cultura de respeto y empatía. Este viaje no termina aquí. De hecho, es solo el comienzo. Cada video de esta playlist está diseñado para proporcionarte las herramientas y conocimientos necesarios para tomar acción, para saber cómo identificar el abuso, cómo intervenir y cómo crear un entorno seguro para las futuras generaciones. Y ahora queremos saber de ti. Tu opinión es valiosa. Queremos escuchar lo que piensas sobre este tema tan delicado y necesario. ¿Qué piensas acerca del caso de Gaby? ¿Cómo crees que podemos mejorar la protección de los niños y niñas en nuestra sociedad? ¿Qué crees que falta en el sistema para garantizar la seguridad de los más pequeños? Deja tu comentario aquí abajo. Comparte tus pensamientos, tus sentimientos y tus ideas. Recuerda que cada comentario que dejes es una oportunidad para abrir un diálogo, para crear conciencia y para seguir aprendiendo juntos. Tu voz es poderosa y puede hacer una diferencia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, esta es la oportunidad perfecta. Al suscribirte, no solo estarás recibiendo más contenido que te abrirá los ojos y te hará reflexionar, sino que también estarás apoyando esta causa. Al unirte a nosotros, formas parte de una comunidad que busca cambiar las cosas, que busca educar y sensibilizar a todos sobre los temas que realmente importan. Es fácil, es rápido y, lo más importante, te permite estar al tanto de cada video nuevo que publicamos. Por último, quiero agradecerte sinceramente por habernos acompañado en este recorrido tan emocional y tan importante. Tu interés, tu tiempo y tu atención son fundamentales para que podamos seguir trayéndote historias que no solo informan, sino que también nos motivan a cambiar. Gracias por ser parte de este viaje de aprendizaje, reflexión y acción. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos luchando juntos por un mundo mejor, más justo y más seguro para todos. No te lo pierdas.